Hola, profes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la explicación de nuestro trabajo final. Hola, profes. Bueno, para comenzar, nosotros elegimos la problemática, las prácticas de la educación física en el contexto actual de la crisis sanitaria, certezas, dudas y reconfiguraciones. Y decidimos dividirla en dos aspectos que para nosotras son clave, como son las prácticas de la educación física por un lado y la crisis sanitaria por el otro. En lo que respecta a la crisis sanitaria, hablamos de una epidemia que se dio a nivel mundial, llamada COVID-19, y que se originó en China. Este virus, como plantea Butler en su texto El capitalismo tiene sus límites, no discrimina, sino que llega a todos por igual. Es decir, que todos tenemos el riesgo de enfermar, de perder a alguien cercano, y además vivimos en una inminente amenaza y un peligro constante. Esta situación lleva a la configuración de varias dudas que se plantean en los textos de Agamben y Zizek que se encuentran en el libro La sopa de Guam. ¿Cómo son? ¿Los medios de comunicación generan pánico frente a la pandemia? ¿Los estados viven constantemente con miedo? ¿El COVID es una gripe más? ¿La invención de la pandemia puede extender los límites de las medidas excepcionales? Todas estas preguntas no tienen una única respuesta debido a que se relacionan con las experiencias y vivencias que cada sujeto presente. A su vez, para lograr un control de la población en esta pandemia, los gobiernos dictaminaron diferentes medidas, como por ejemplo el aislamiento obligatorio, la cual generó una limitación en el movimiento y una suspensión de la vida normal. Y luego, en lo que respecta al nivel educativo, hubo una resignificación de la enseñanza a partir de las clases virtuales, lo que nos lleva en este contexto a plantearnos algunas preguntas sobre la educación física, como por ejemplo, ¿qué lugar ocupa? Si tendrá un nuevo cuerpo con el cual trabajar, y si se resignificó en esta época de pandemia. Probablemente todavía no sea el momento de responder a estas preguntas debido a que seguimos en este contexto, pero de lo que sí damos certeza es de que la actividad física tomó un gran auge debido a que se presentaron diferentes videos en las plataformas virtuales para que la sociedad continuara ejercitándose. Por otro lado, volviendo al punto de las prácticas de la educación física, es posible expresar que el cuerpo al que se le enseña actualmente es el biológico de la corporeidad, es decir, anatómico y fisiológico. Este concepto de cuerpo está relacionado con lo que plantea Grisorio en varios de sus textos, lo que le pertenece a Agamben, el concepto de nuda vida. Es decir, un cuerpo que no se encuentra ni atravesado por el lenguaje ni por la cultura. Este cuerpo tiene arrebatado su capacidad de acción con conductas normalizadoras que propone la práctica de la educación física y que son para todos iguales y no aceptan las diferencias. Este cuerpo se relaciona con un concepto que propone Foucault, denominado biopolítica, que busca el disciplinamiento y control de la población. No se toma el sujeto como único, sino que se toma a la población, por lo que las medidas son para todos iguales. La crisis sanitaria, con sus medidas de regulación del comportamiento, es un claro ejemplo de la biopolítica. Esta biopolítica se da a partir de las artes de la existencia, que son prácticas voluntarias de los que los hombres toman para poder transformarse a sí mismos y así modificar su carácter singular. También las técnicas de sí son un conjunto de reglas que marcan la forma bajo la cual realizar una práctica. Son un principio de la estilización de la actividad de los seres humanos. Y por último, la búsqueda bajo las prácticas normalizadoras y la biopolítica de la exaltación del cuerpo bello son conceptos que propone Foucault con el objetivo de poder lograr un cuerpo sano a partir de la gimnasia, los ejercicios y el desarrollo muscular. Volviendo a las prácticas de la educación física, podemos decir que se propone un cuerpo, como plantea Grisorio, incorporal. Es un cuerpo que se encuentra dentro de una sociedad sometido a una cultura y un lenguaje. Es incorporal en el sentido de que incorpora aspectos desde su nacimiento, formándose como humano y se construye en la práctica y en el lenguaje. A partir de todo esto, es posible relacionar nuestro mapa mental con la temática de las clases 9 y 10, denominada la teoría de la educación física. Y los textos que proponemos son el de Crisorio, actividades físicas versus prácticas corporales, y el de Norma, las prácticas de sí y una estética de la existencia, problematizaciones en torno a la educación corporal. Norma en su texto plantea que la educación física se encuentra en un proceso de salida de un estado de minoridad, que la ubica en una relación de subordinación con otros campos. Tenemos que saber que históricamente la educación física surge con la escuela moderna y con la gimnasia militar.
Y por otro lado, como también sostiene Crisorio, la educación física siempre estuvo aliada al discurso de la ciencia. Por lo tanto, bajo este recorrido, nos lleva a comentar sobre la conceptualización del cuerpo en el campo disciplinar de la educación física. Lo que se puede ver es que la concepción del cuerpo en este discurso estuvo siempre intencionada, ya sea para la sociedad, la cultura, la política o la economía. Así, la educación física adquiere conocimiento e importancia cuando se la inserta en el marco del dispositivo biopolítico. Es la población la que quiere una educación física capaz de poner el ejercicio al alcance de todos. Se puede ver en la situación de pandemia cómo los cuerpos estaban bajo la regulación de la biopolítica, delimitando así los espacios, el tiempo, el uso de elementos como por ejemplo el barbijo, las distancias sociales obligatorias y las medidas de aislamiento. Por lo tanto, el cuerpo, bajo este modelo de poder, es tomado como un cuerpo biológico, anatómico y fisiológico. Pero lo que plantean ambos autores es que el cuerpo no puede ser tomado de esta manera con la mirada biologicista, ya que comparten que no hay nada natural del cuerpo, sino que éste se construye en la cultura y la sociedad, con una historia propia. Por lo tanto, la educación física debería brindar una educación corporal que reconozca al sujeto que se entiende en la particularidad de los modos de sujeción y que se reconoce a partir de la ética. Así, la educación corporal reconoce las particularidades del sujeto y no se limita a problematizar el cuerpo en movimiento, sino centra la mirada en las prácticas entendidos como modos de hacer, pensar y decir. Para terminar con la nueva resignificación que se le dio a la educación física en esta situación de pandemia, sería un momento apropiado para lograr construir ejes de salida sobre esta subordinación que tiene. Esto sería todo el trabajo final que hicimos con mi compañera, así que espero que les guste y gracias por la cursada virtual de este cuatrimestre. Bueno, profes, felicidades y nada, esperamos encontrarlas en la facu en algún momento. Chao, gracias. Chao, gracias.